Que el Señor bendiga este instante de silencio. He comprendido que la medianoche tiene un lenguaje propio. No pertenece al día ni a la noche. Es ese borde invisible donde el alma deja de correr y empieza a escuchar. A las 00:00 todo parece detenido, pero es allí donde el reloj de Dios comienza a moverse. Su tiempo no sigue el compás del mundo, se mide por la profundidad del amor, por la paciencia de quien confía sin ver. En el monasterio, esa hora tiene un peso distinto. El aire es más denso, el sonido del viento parece más lento, y cada paso resuena como si hablara. En esos minutos antes del amanecer, la tierra entera parece respirar con Dios. He sentido entonces que la fe también tiene su medianoche, cuando el alma ya no espera señales, solo se entrega, y en esa entrega, sin palabras, empieza a renacer. Durante muchos años intenté adelantar los tiempos de la vida espiritual. Quería respuestas, claridad, consuelo inmediato, pero el reloj de Dios no se deja acelerar. Su ritmo es el de la semilla bajo la tierra, el del agua que madura en el fondo del pozo. Nada se precipita y nada se pierde. En cada espera hay una gracia escondida que solo se revela cuando el alma se aquieta. He visto personas llegar al límite, convencidas de que su historia estaba cerrada. Y sin embargo, justo en ese límite, algo se encendió dentro de ellas. No fue un milagro visible, fue un cambio suave, una respiración más profunda, una mirada que volvió a brillar. Dios había tocado su tiempo y su reloj marcó la hora del comienzo cuando todos creían ver el final. A veces, cuando la noche es más oscura, uno se pregunta si el amanecer llegará. Pero Dios no necesita del sol para obrar. En la medianoche de la fe, Él escribe lo nuevo sin que el alma lo note. Lo hace en silencio, con la delicadeza de quien no quiere interrumpir el descanso. Y cuando llega el momento justo, todo florece como si siempre hubiera estado preparado. He comprendido que la fe madura no en la claridad, sino en la espera. En esa espera donde no hay certezas, pero hay confianza. Allí el alma aprende a mirar sin necesidad de ver. Aprende a aceptar que Dios no se mide en minutos, sino en eternidad. Y en esa eternidad, cada 00:00 es un nuevo principio, un recordatorio de que lo divino nunca deja de comenzar, incluso en lo más cansado del corazón. He comprendido que el tiempo de Dios no se impone, se insinúa. Es como una respiración que no se oye pero mantiene con vida. Uno aprende a reconocerlo cuando ya ha dejado de exigir respuestas, cuando el corazón se vacía de prisa y de miedo. En ese vacío, lo divino encuentra espacio. No entra con ruido, sino con una calma que desarma. A las 00:00, el alma se queda quieta y lo eterno se acerca sin pedir permiso. En los primeros años de mi vida de fe, creía que el tiempo de Dios debía coincidir con el mío. Pedía señales, buscaba confirmaciones, esperaba que las cosas ocurrieran en el momento en que yo las necesitaba. Pero Dios no trabaja en la lógica del deseo. Su obra tiene el pulso de la eternidad, y la eternidad no corre. He aprendido que la lentitud divina no es ausencia, es fidelidad que no se apura. He visto personas que pasaron años orando sin sentir nada. Pensaban que Dios había callado, pero en realidad Él estaba obrando en silencio, afinando sus corazones para poder entrar. En el reloj del cielo, cada demora tiene sentido, cada espera prepara el terreno. La medianoche no es un fin, es el punto donde lo que dormía comienza a despertar. Recuerdo una noche de invierno en la que el frío parecía cortar el aire. Estaba solo en la capilla, sin palabras, sin fuerza para rezar. Solo el sonido del reloj llenaba el espacio. Cada tic era un golpe suave en el corazón.
Sentí que Dios me hablaba en ese ritmo. No decía nada nuevo, solo me recordaba que seguía ahí, y en esa certeza, sin emoción ni consuelo inmediato, el alma encontró descanso. He comprendido que el alma necesita su propia medianoche para purificarse del ruido. Todo lo que creemos imprescindible pierde valor. Todo lo que parecía seguro se vuelve frágil. Y en esa fragilidad, la fe se vuelve real. No es un refugio perfecto, sino un lugar donde uno puede respirar aunque no entienda. En la oscuridad, el alma aprende a mirar con otro sentido. Deja de ver con los ojos y empieza a percibir con el corazón. Dios se manifiesta en gestos mínimos: el crujir de la madera, el respiro de la noche, la quietud después del cansancio. No hay revelación más profunda que esa: descubrir que lo divino habita lo ordinario. A veces pienso que el reloj de Dios no tiene números, solo un centro. En ese centro todo ocurre al mismo tiempo. El pasado se cura, el presente se calma, el futuro deja de preocupar. Cuando el alma entra en ese punto, se libera del miedo. Ya no corre, ya no huye, simplemente es. Ese es el misterio de la medianoche divina, de tener el tiempo para que la vida pueda volver a empezar. He acompañado a muchos que vivían con ansiedad por el porvenir. Querían saber cuándo llegaría el alivio, cuándo se cumpliría lo que esperaban. Pero Dios no da fechas, da momentos, y esos momentos llegan cuando el alma ya no lucha contra el tiempo, sino que lo abraza. A veces, el milagro ocurre justo cuando el reloj marca el final del día, cuando parece demasiado tarde. Es entonces cuando lo eterno abre su puerta y todo cambia de sentido. He comprendido que no hay reloj más exacto que el del amor. El amor no calcula, pero llega siempre a tiempo. Cuando alguien ama sin esperar, sin contar las horas, participa del mismo ritmo de Dios. En cada gesto de ternura, en cada palabra que consuela, en cada perdón que nace del cansancio, el tiempo se detiene y lo divino respira. En la vida monástica, el día comienza antes del amanecer, pero el verdadero inicio no está en la primera oración, sino en la disposición del alma. Cuando la medianoche se acepta como parte del camino, el amanecer deja de ser meta y se vuelve consecuencia. El alma que ha sabido esperar la oscuridad recibe la luz sin sorpresa. Sabe que todo nace en el silencio. He visto cómo las cosas más sencillas marcan el compás del cielo. Una vela que se enciende, el pan que se parte, el sonido de los pasos en el pasillo antiguo. Todo tiene su hora y cada hora pertenece a Dios. No hay segundos sin sentido. Cada respiración es un reloj invisible que marca el paso del amor divino a través del cuerpo humano. A veces la medianoche llega sin aviso y el alma no está preparada, pero la gracia no exige preparación perfecta. Basta con un suspiro, con una rendición leve, con un simple «aquí estoy». Dios no busca almas listas, busca almas dispuestas. Y en ese pequeño gesto, el reloj vuelve a cero. Todo comienza otra vez. He comprendido que el misterio del tiempo no es su duración, sino su profundidad. Lo que importa no es cuánto vivimos, sino cómo lo habitamos. A las 00:00, el alma entra en el presente eterno, donde todo tiene sentido aunque no se entienda. Allí, el pasado deja de pesar, el futuro deja de asustar y el presente se vuelve un lugar de descanso. En el silencio de la noche, el sonido del reloj me recuerda que cada segundo es una oportunidad para volver a empezar. No hace falta esperar grandes cambios. El renacimiento ocurre en lo más pequeño. Una palabra dicha con bondad, una lágrima aceptada, una respiración consciente. Todo eso es tiempo sagrado, tiempo de Dios. Y así, mientras las horas humanas siguen corriendo, el reloj divino continúa marcando su ritmo invisible.
no marca la urgencia del mundo, marca la paciencia del cielo. Y cada vez que el alma se aquieta, cada vez que el corazón se abre, suena una campanada secreta, una campanada que anuncia en lo más profundo que todo vuelve a comenzar. He aprendido que el tiempo de Dios no tiene retorno ni prisa, no avanza ni retrocede, solo es, y en ese ser todo se renueva. Cuando el alma entra en ese compás, la vida cambia de peso. Las cosas dejan de medirse por éxito o fracaso y comienzan a medirse por la capacidad de amar en medio del instante. He comprendido que cada medianoche del alma es una puerta invisible, un umbral donde lo eterno toca lo humano sin hacer ruido. En la penumbra del claustro, el sonido del reloj se mezcla con el viento que pasa entre los muros. A veces parece que el mundo entero se detiene en esa vibración. He sentido que esa pausa tiene un sentido oculto. Es como si Dios nos recordara que no somos dueños de nada, ni siquiera del tiempo que creemos controlar. Todo lo que poseemos es prestado. Los días, los respiros, los gestos, las palabras, todo vuelve a Él del mismo modo en que la noche regresa al amanecer. He comprendido que cuando la vida se repite, no es monotonía, es oportunidad. Cada día que se parece al anterior no es un peso, sino una posibilidad de hacerlo más consciente. La rutina es el modo en que Dios nos enseña la constancia. En cada pequeño acto, en cada paso, en cada silencio, podemos volver a empezar. El reloj del cielo marca ese reinicio silencioso, no con ruido, sino con ternura. A veces he visto a los más viejos del monasterio quedarse dormidos en la oración. No hay falta en ese gesto. Es el cuerpo que se rinde al ritmo de Dios. Mientras duermen, su alma sigue orando. El tiempo de los hombres se detiene, pero el de Dios continúa, llevando incluso los sueños como ofrenda. Me gusta pensar que así también ocurre con nuestras vidas. Incluso cuando nos cansamos, Él sigue obrando dentro. He sentido que el alma tiene su propio reloj interior. A veces adelanta, a veces se atrasa, pero Dios lo reajusta con paciencia. Una palabra, un encuentro, un silencio profundo, bastan para que todo se alinee de nuevo. No hay error que no pueda ser transformado, ni hora perdida que no pueda volver santa. Cuando comprendemos esto, el miedo al tiempo se disuelve. Ya no corremos tras lo que se fue, ni tememos lo que vendrá. Simplemente estamos. En la oscuridad del mundo, muchas almas viven con la sensación de haber llegado tarde. Tarde para amar, tarde para perdonar, tarde para empezar. Pero en el reloj divino no existe la palabra tarde. Cada segundo puede ser principio. Cada corazón puede renacer justo en su noche más profunda. Lo he visto en los ojos de quienes creían haber fallado demasiado. De pronto, en medio del cansancio, una chispa, una certeza mínima, aún hay vida, y esa chispa basta. He comprendido que el alma humana necesita ser vaciada una y otra vez, no para perder, sino para dejar espacio a lo eterno. La medianoche de Dios ocurre cuando todo se apaga dentro y el silencio se hace grande. Allí, donde no quedan respuestas ni explicaciones, nace la confianza pura. Esa confianza no pregunta, solo se ofrece, y en esa ofrenda, lo imposible se vuelve posible. A veces pienso que el tiempo no pasa, sino que nos atraviesa. Somos nosotros los que envejecemos dentro de un presente que nunca termina. Dios está en ese presente, no al final del camino, no en el pasado perdido, sino aquí, respirando en lo invisible. Cuando el alma se da cuenta, todo se vuelve oración, hasta el cansancio, hasta la tristeza, hasta el error. He visto cómo una sola noche puede transformar un corazón entero, no por lo que ocurre afuera,
sino por lo que se enciende adentro. El reloj de Dios toca suavemente, sin imponer su ritmo. Uno lo siente en el pecho, como un segundo corazón. Cuando ese pulso se alinea con el del alma, la vida se vuelve más ligera. Todo lo que era peso se convierte en enseñanza. Todo lo que dolía se vuelve raíz. Hay momentos en los que la medianoche parece interminable. El dolor no cede, la soledad crece, la esperanza se diluye, pero justo en esa oscuridad más densa, algo se prepara. Lo invisible madura sin ruido. La fe se alimenta del silencio, como una llama que consume la sombra para mantenerse viva. Dios no apaga la oscuridad, la atraviesa con su presencia. He comprendido que no hay diferencia entre el principio y el final cuando se vive en lo eterno. En el reloj de Dios, cada comienzo ya contiene su cumplimiento. Lo que llamamos destino no es otra cosa que la fidelidad del amor sosteniendo cada paso. No hay pérdida definitiva, porque nada que haya sido amado se pierde en verdad. Todo lo amado permanece, aunque cambie de forma. En las madrugadas, cuando la campana del convento anuncia el oficio, el aire está lleno de humedad y silencio. El mundo parece suspendido entre dos tiempos. Me gusta ese instante. Siento que es el mismo en que Dios decide volver a crear. Cada amanecer repite el mismo milagro. La oscuridad se deja vencer sin resistencia, y cada vez que eso ocurre, el alma aprende a confiar un poco más. He visto que la paciencia es la verdadera sabiduría del tiempo. No la resignación, sino la calma que sabe esperar sin miedo. El alma impaciente quiere poseer la hora. El alma confiada simplemente la habita. Esa diferencia es la distancia entre el ruido del mundo y la música de Dios. Cuando miro hacia atrás, veo que cada medianoche fue necesaria. Sin ellas no habría aprendido la quietud, ni la fe, ni la ternura que nace del límite. La oscuridad me enseñó a mirar de otro modo. Me enseñó que cada segundo tiene su sentido, incluso cuando duele. Porque en el fondo de cada noche, Dios sigue marcando su hora, la misma de siempre, la de los comienzos. He comprendido que el tiempo de Dios es un círculo sin borde. No empieza ni termina, solo envuelve. A veces el alma cree que avanza, pero en realidad está regresando al mismo punto de amor del que partió. Lo que cambia no es el destino, sino la mirada. Lo que antes parecía pérdida se convierte en semilla. Lo que dolía en enseñanza. En ese retorno constante, el reloj de Dios marca su compás silencioso, invisible y exacto. En las noches más frías del monasterio, cuando el viento entra por las rendijas y apenas se oye el murmullo del agua en las fuentes, siento que el tiempo se detiene. El reloj de la pared marca las horas, pero el alma ya no las cuenta. Todo se vuelve un mismo instante largo, suspendido, donde la fe se hace más simple. No hay futuro ni pasado, solo presencia. En esa presencia, la vida se vuelve oración sin palabras. He aprendido que la paciencia no es pasividad, es una forma profunda de amor. La paciencia de Dios sostiene el mundo y la del alma refleja su ternura. Cada vez que alguien espera sin desesperar, el cielo se abre un poco más. Es como si las campanas invisibles del tiempo eterno sonaran dentro de la carne, recordando que cada espera tiene su hora de cumplimiento. He visto que hay relojes en el alma que se detienen por miedo, relojes que dejaron de marcar los minutos del amor, porque hubo heridas, culpas, cansancio. Pero el amor divino no deja que nada quede inmóvil para siempre. En su misericordia, Él sopla sobre los engranajes dormidos y todo vuelve a moverse. A veces una sola palabra basta para reanimar lo que parecía perdido. Una palabra que no juzga, que no exige, que solo dice, aún puedes empezar.
En los pasillos del convento, el sonido del reloj se repite cada hora y, sin embargo, nunca suena igual. Cada golpe resuena distinto según el silencio que lo envuelve. Así ocurre con la voz de Dios. No cambia, pero el alma la escucha diferente según su disposición. Hay días en que suena lejana, otros en que parece estar dentro de uno mismo. He comprendido que no es Él quien se aleja, somos nosotros quienes giramos alrededor de su constancia. A veces la medianoche se siente como un peso. El alma se llena de recuerdos, de nostalgias, de cansancio. Pero incluso en ese peso hay promesa. Cada memoria que duele es también una forma de presencia. Lo que fue amado sigue respirando, aunque no se vea. Nada se pierde del todo en el reloj de Dios. Todo lo verdadero queda guardado en su ritmo secreto, esperando el momento de florecer de nuevo. He comprendido que el tiempo humano mide la distancia y el divino mide la cercanía. En el reloj del cielo, los segundos son latidos. Cada uno de ellos contiene el amor entero. Cuando el alma se da cuenta, deja de temer la vejez, deja de lamentar el paso de los días. Comprende que no hay prisa para lo eterno. Lo importante no es cuánto se vive, sino cuánta verdad hay en cada instante. Hay un momento en que el alma deja de mirar el reloj, no porque el tiempo haya perdido sentido, sino porque se vuelve transparente. Todo se convierte en presencia. La lluvia que cae, el pan que se hornea, la respiración pausada en la oración. Cada cosa cotidiana se transforma en signo de eternidad. Dios se revela no solo en lo sagrado, sino en lo sencillo, en el modo en que el sol toca la piedra o el viento roza las hojas. He sentido que a las tercero sotero del alma se abre un canal secreto entre el cielo y la tierra. No es algo que se vea, sino que se percibe. Es el momento en que el alma se deja ser, sin defensa, sin máscaras. Allí, lo divino entra sin esfuerzo. No necesita invitación, solo espacio. En ese espacio, el corazón encuentra descanso y el pasado se vuelve liviano como el aire. En mis primeros años de vida religiosa, pensaba que las noches eran el tiempo del silencio de Dios. Ahora sé que son el tiempo de su trabajo más delicado. Lo invisible se teje cuando nadie lo nota. En la oscuridad, la gracia organiza lo que parecía caótico. Cuando llega el amanecer, el alma descubre que fue sostenida sin saberlo. He sentido eso muchas veces, despertar con el alma en calma sin comprender por qué. Era la obra de Dios, terminada en secreto. He visto que el reloj de Dios también marca las estaciones del alma. Hay primaveras de entusiasmo, veranos de plenitud, otoños de madurez y largos inviernos de silencio, pero ninguna estación es pérdida. Todas son parte del mismo ciclo. Incluso la más fría prepara la flor que vendrá. Cuando uno aprende a aceptar el invierno, la fe se hace más honda, más verdadera. A veces, cuando el cansancio me vence y ya no puedo orar, simplemente me quedo sentado en silencio. Siento el pulso en las manos, el latido en el pecho, y pienso que ese es el reloj de Dios dentro de mí. No marca las horas, marca la vida. Cada latido es una afirmación de amor, una prueba de que seguimos habitados por Él. He comprendido que en la medianoche divina no se pide, se agradece, no por lo que se tiene, sino por lo que aún es posible. La gratitud abre el tiempo, lo ensancha, hace que los minutos sean más amplios y que la vida respire más hondo. Cuando el alma agradece, entra en la eternidad sin notarlo. En los días de lluvia, cuando el sonido del agua golpea el techo del claustro y todo se vuelve gris, el alma también llueve, y esa lluvia limpia, renueva, suaviza. En esos momentos comprendo que el reloj de Dios no solo marca comienzos, también marca purificaciones. Hay horas que lavan,
que disuelven el peso del ayer. He visto que cada alma tiene su propia medianoche y que ninguna es igual a otra. Algunas llegan en forma de pérdida, otras en forma de silencio, otras como una espera sin fin. Pero en todas ellas, Dios actúa con la misma ternura. Su fidelidad no depende de nuestra fuerza, sino de su amor. Por eso su tiempo no falla. Suena cuando debe sonar, aunque nosotros no lo escuchemos. Y así, cada noche, cuando las campanas vuelven a marcar las 12, dejo que el sonido me atraviese. No pienso en el día que se va ni en el que vendrá. Solo respiro y confío, porque he comprendido que todo comienza a las peso cero, cada vez que el alma se deja tocar por la eternidad que no duerme, la que sigue latiendo dentro, con la paciencia infinita del amor que nunca deja de empezar. He comprendido con el paso de los años que el alma humana se parece a un reloj antiguo, lleno de engranajes invisibles, movido por algo que no entiende del todo. A veces se adelanta, a veces se atrasa, a veces se detiene por completo, pero incluso en su aparente desorden, hay una música interior que sigue funcionando. Esa música es el pulso de Dios, la respiración de lo eterno dentro de lo frágil. Cada movimiento, incluso el más pequeño, forma parte de un ritmo más grande que no se interrumpe nunca. He sentido muchas veces que el tiempo se rompe, momentos en los que todo parece caer en pedazos, en los que la vida pierde continuidad. Pero incluso entonces, hay una corriente silenciosa que sostiene. Dios no evita las rupturas, las habita. En el reloj de su amor, cada fractura es una pausa necesaria, un silencio que prepara la siguiente nota. Lo he vivido en carne propia, cuando la pérdida se volvió más grande que mi fuerza. Creí que todo había terminado, pero era solo la hora exacta en la que algo nuevo empezaba a respirar. El alma aprende despacio que el tiempo de Dios no se mide en duración, sino en profundidad. Un instante de verdadera entrega vale más que 1000 días de distracción. La eternidad no está lejos, está escondida dentro de la hora. Cuando el corazón se abre, el reloj divino se detiene para que la gracia tenga espacio. He visto cómo un solo gesto de compasión, una palabra pronunciada con amor, cambian el curso de una vida entera. A veces camino por los huertos del monasterio y observo cómo la tierra espera. No se apresura en florecer, guarda la semilla, la cubre, la alimenta con la oscuridad. Esa paciencia es la misma que habita en Dios. Nada le urge, nada le falta. Él trabaja en secreto, sin mostrar el resultado, confiando en que la vida sabe cuándo brotar. Así también actúa en el alma, la entierra en silencio, la deja madurar y un día, sin aviso, la hace germinar. He comprendido que la medianoche no llega solo una vez, regresa muchas veces a lo largo de la vida. Llega en forma de silencio, de pérdida, de vacío, de pregunta, pero ya no la temo. Sé que cada medianoche contiene el germen de un amanecer. Y si el alma aprende a quedarse quieta en ese punto oscuro, termina por ver la luz que crece desde dentro. En la oración, he sentido que las palabras a veces sobran. El reloj interior se aquieta y todo se reduce a un latido, a una respiración compartida con lo invisible. En ese estado no hay nada que decir, solo presencia. Solo el reconocimiento suave de que seguimos siendo sostenidos, incluso cuando no comprendemos. He visto cómo Dios marca su hora en la historia de cada uno, no con milagros visibles, sino con pequeñas señales, una conversación inesperada, una música que toca el corazón, una mirada que consuela. El alma que vive atenta puede reconocer esos relojes escondidos en lo cotidiano. No hay hora vacía para quien sabe mirar.
Con los años, he aprendido que lo más importante no es entender el tiempo, sino reconciliarse con él, aceptar su paso, su ritmo, su silencio. En esa aceptación se encuentra la paz, porque solo cuando uno deja de luchar contra el reloj, escucha su verdadera melodía, y esa melodía no habla de pérdida, sino de permanencia. Hay noches en las que me levanto sin motivo, camino por los corredores del convento y me detengo junto al reloj grande del pasillo. Lo miro marcar las 12. Su sonido parece cortar el aire. En ese momento, todo se detiene dentro de mí. No hay pensamientos, no hay recuerdos, solo un presente inmenso que lo abarca todo. Y entiendo que Dios también mide el tiempo así, en pausas que revelan su presencia. He comprendido que cada segundo puede ser un acto de fe. No hace falta esperar momentos especiales. La santidad del tiempo no depende del calendario, sino de la disposición del alma. Un día cualquiera puede ser la hora exacta del encuentro. A las 00:00 del corazón, cuando todo calla y el alma deja de defenderse, la gracia entra sin ruido. He acompañado a muchos en sus últimas horas. El tiempo, en ese umbral, se vuelve distinto. Ya no corre, se dilata. Las personas recuerdan cosas que creían olvidadas, sienten la cercanía de lo invisible. He notado que en ese instante final, Dios detiene el reloj del cuerpo para dejar activo solo el del alma. Y en ese silencio, la eternidad se abre como una puerta que siempre estuvo ahí, esperando ser vista. He comprendido que la verdadera madurez espiritual consiste en vivir sin miedo al reloj, saber que todo tiene su hora, que incluso el dolor tiene un propósito, que incluso la demora tiene belleza. En el reloj de Dios no hay fallas. Cada aguja se mueve con precisión infinita. Si a veces parece que el tiempo se detiene, es solo porque la eternidad ha tocado ese punto y lo ha llenado de significado. A veces, cuando observo el fuego de una vela consumirse lentamente, pienso que así funciona la vida. No se apaga de golpe, se transforma en luz. Cada llama tiene su propio ritmo. Algunas arden con fuerza, otras titilan con suavidad, pero todas cumplen su propósito: iluminar el tiempo que les ha sido dado. Así también el alma brilla mientras dura, y cuando se apaga, deja calor en la memoria de Dios. He aprendido que no existe un tiempo vacío cuando se vive con atención. Incluso el silencio más largo está lleno de sentido. Cada respiración puede ser una oración, cada pausa un agradecimiento. El reloj de Dios no mide minutos, mide amor. Y mientras ese amor siga latiendo, todo lo que existe continúa en movimiento, sostenido por la misma fuerza que puso en marcha la creación. He comprendido que el alma no debe temer la noche, ni los silencios, ni las pausas, porque en cada una de ellas hay una llamada, una invitación a detenerse, a escuchar, a volver al centro. A las 00:00, cuando el mundo duerme y el corazón se abre, el amor de Dios marca su hora exacta, la hora en que todo puede comenzar de nuevo, incluso aquello que creíamos perdido, incluso lo que parecía apagado para siempre. Cuando las campanas suenan lejos y el aire trae olor a madera vieja, a tierra húmeda, siento que el tiempo se vuelve blando, maleable, como si no tuviera borde. No hay pasado ni futuro, solo esta respiración que se repite sin cansancio. Aprendí con los años que la eternidad no está en los cielos, sino escondida dentro de cada instante que se vive con conciencia. El reloj de Dios late en ese ritmo invisible, donde nada se adelanta ni se retrasa. En los primeros años de vida en el monasterio, el tiempo me parecía una cuerda tensa. Contaba los días, los rezos, las estaciones. Quería llegar a algún punto, a una claridad, a un descanso.
Ahora veo que el descanso no está al final, sino en el centro, en ese lugar donde uno deja de empujar el tiempo y empieza a habitarlo. El alma se serena cuando deja de querer dominar el ritmo de Dios. A veces observo a los más jóvenes en su prisa por entenderlo todo. Buscan señales, repiten preguntas, quieren certezas, pero el reloj divino no responde a la ansiedad. Su medida es la confianza. Cuando uno se entrega a ese compás sin exigencia, descubre que la fe no es un camino de acumulación, sino de desnudez. Todo lo que sobra se cae. Lo que queda es lo esencial, una calma que no depende de lo que ocurre. Recuerdo una madrugada en la que salí al patio interior. El cielo estaba oscuro, pero en el horizonte se adivinaba una franja pálida. El mundo seguía dormido. Me detuve y respiré despacio. En ese silencio, sin hacer nada, sentí que algo me atravesaba, una claridad que no venía de afuera. Era como si el tiempo mismo se inclinara para tocar la tierra. Allí comprendí que las 00.00 no son una cifra, sino una actitud, la disposición a dejar que todo comience otra vez. En el monasterio hay un reloj viejo, de madera y cobre. A veces se adelanta, otras se detiene. Hay días en que olvido darle cuerda. Sin embargo, siempre termina por volver a su marcha. Pienso que el alma se parece a ese reloj. Puede detenerse por cansancio o descuido, pero basta una chispa, un pequeño gesto de vida para que el movimiento regrese. Lo divino no exige precisión, solo sinceridad. En la vida espiritual hay horas que se sienten vacías. No traen consuelo ni enseñanza visible. Son las horas que más duelen y al mismo tiempo las que más transforman. Porque cuando todo se detiene, uno deja de buscar fuera. En ese detenimiento se abre una puerta. No hay ruido, no hay explicación, solo la presencia que permanece. Y esa presencia basta. A lo largo de los años he escuchado muchas historias de almas que pensaron haber llegado al final. Personas que habían perdido el rumbo, la esperanza, la voz. Sin embargo, en el silencio posterior a su rendición, algo nuevo empezó a moverse. No un milagro visible, sino una forma de estar distinta, más simple, más real, más verdadera. El reloj de Dios marcaba de nuevo su medianoche, ese punto donde todo se reordena sin que nadie lo planee. El tiempo humano se rompe con facilidad. Las pérdidas lo fragmentan, las nostalgias lo llenan de sombras. Pero el tiempo de Dios no se quiebra, se extiende por debajo de todo. Es como un río subterráneo que sigue fluyendo aunque la superficie esté seca. A veces basta un recuerdo luminoso, una palabra escuchada hace años para que esa corriente salga a la luz. No se ha ido nunca, solo esperaba. La vida me enseñó que la espera también es un lugar santo, no una condena, sino un espacio donde lo invisible trabaja. La semilla espera la lluvia, el amanecer espera su turno en la noche, el alma espera sin saber qué espera. En esa ignorancia se vuelve dócil, y la docilidad es la puerta más pura para la gracia. Cada persona tiene su propio reloj interior, y cada uno marca distinto. Hay quienes viven adelantados al presente, temiendo el futuro. Otros permanecen atados a un pasado que ya no respira. Pero Dios nos llama siempre a la hora. En su reloj solo existe el presente, ese punto que se renueva sin cesar. Cuando el alma aprende a permanecer ahí, el miedo pierde su poder. He visto cómo un corazón herido se abre de nuevo cuando deja de contar el tiempo del dolor. El sufrimiento, al ser medido, se hace más grande, pero cuando se entrega, cuando se confía, se vuelve camino. La herida se convierte en lugar de encuentro, y lo que parecía ruina se vuelve raíz. Así se mueve el reloj divino, hacia adentro, hacia la verdad, hacia la reconciliación.
A veces, cuando el día termina, me quedo junto a la ventana viendo cómo el cielo se oscurece lentamente. No pienso en nada, no pido nada, solo miro. En esa quietud, siento que el mundo y Dios laten al mismo ritmo. El tiempo ya no pesa, no hay prisa, no hay espera. Hay solo un pulso suave, el mismo que tal vez se oía en el principio de los días, cuando todo estaba por nacer. El reloj de Dios sigue marcando esa hora invisible en la que todo se renueva. No hay campanas que la anuncien, no hay señales que la acompañen. Solo un silencio que se agranda, un corazón que se abre, una respiración que se alinea con el misterio. Y en ese punto, el alma se vuelve espejo de lo eterno. Nada se pierde, nada termina, solo cambia de forma, igual que la noche cambia en luz sin que nadie lo note. En esa conciencia, cada paso se vuelve sagrado, cada palabra pesa menos, cada gesto se llena de presencia. El tiempo deja de ser algo que nos arrastra y se convierte en un lugar donde descansar. El reloj de Dios no domina, acompaña. No exige exactitud, pide atención. Quien aprende a escuchar ese ritmo invisible, descubre que a las 00:00 no empieza un nuevo día, sino la misma vida. Otra vez, más despacio, más clara, más llena de sentido. La noche avanza con lentitud y el silencio se hace más profundo a medida que las sombras se disuelven. Hay un momento en que el aire parece detenerse, como si el mundo entero estuviera esperando algo. No es el amanecer todavía, pero ya no es noche del todo. Es ese punto donde la oscuridad y la luz se tocan, donde el alma se queda suspendida entre el fin y el comienzo. Allí, el reloj de Dios marca su hora más pura. Todo se vuelve nuevo, sin necesidad de moverse. Durante tantos años he pensado en el tiempo, en su peso, en su misterio. He intentado comprender su compás, medirlo, organizarlo. Ahora sé que el tiempo no se entiende, se vive. Se deja pasar por dentro como el agua por las manos. Cuanto más se quiere retener, más se escapa. Y cuanto más se confía, más permanece. Lo que Dios hace con el tiempo no es cambiarlo, sino llenarlo de sentido. Y cuando el alma se deja llenar, deja de contar. En los muros del monasterio hay relojes antiguos, cada uno con su propio sonido. A veces se adelantan, otras se quedan atrás. Pero hay uno que nunca falla. El que no se ve, es el que suena dentro del pecho, el que sigue latiendo incluso cuando la mente calla. Ese reloj no marca horas, marca presencia, y su sonido, si uno sabe escucharlo, no se interrumpe jamás. He acompañado el paso de muchas vidas. He visto rostros jóvenes llenos de esperanza y miradas envejecidas por el cansancio. En todos hay un mismo pulso, una misma búsqueda. Todos quieren saber cuándo llegará su hora, cuándo pasará el dolor, cuándo se cumplirá la promesa. Pero Dios no anuncia sus tiempos, los deja florecer en silencio. Y cuando la flor aparece, el alma se da cuenta de que todo ese tiempo de espera no fue pérdida, sino preparación. El reloj divino no se apura porque el amor no necesita velocidad. La eternidad no conoce la prisa. Lo humano se desgasta en la urgencia. Lo divino se fortalece en la calma. Cada segundo vivido con conciencia es una puerta abierta hacia lo eterno. Y lo eterno no tiene calendario. Su única medida es la fidelidad. A veces, cuando la lluvia cae sobre el tejado, su sonido se confunde con el tic-tac del reloj del pasillo. Es un sonido simple, constante. Lo escucho y pienso que así debe sonar la voz de Dios cuando nos llama. Suave, regular, sin interrupciones. Una voz que no exige, que no amenaza, que solo invita a permanecer. Permanecer es, quizás, el verbo más sagrado del tiempo. Quien permanece, ama. Quien ama, habita la eternidad sin saberlo. La medianoche, que tantas veces me pareció el límite,
se ha vuelto ahora un refugio. Es el lugar donde el alma aprende a respirar sin miedo, donde el silencio deja de ser vacío. Cuando el corazón acepta su oscuridad, la luz se posa sobre él sin esfuerzo. No hay ruido, no hay epifanía, no hay espectáculo, solo una claridad lenta, como la del amanecer, que llega sin aviso y sin ruido. El reloj de Dios no marca finales, solo transiciones. Lo que parece terminar no muere, se transforma. La vida cambia de forma igual que la llama se convierte en humo y el humo se hace aire. Lo divino no destruye lo que pasa, lo integra, lo convierte en parte de su respiración. Así también el alma, todo lo que pierde vuelve a ella de otro modo, más silencioso, más profundo, más verdadero. He sentido esa verdad en los últimos años, cuando la fuerza se va haciendo más lenta y los días parecen iguales. Ya no busco señales ni promesas, cada mañana es suficiente. Cada noche trae lo que necesito. El tiempo dejó de ser enemigo y se volvió compañía. Aprendí a dejar que corra, sabiendo que todo llega a su hora. No hay retraso cuando el corazón confía. A veces pienso que Dios, al crear el tiempo, lo hizo como un espacio donde pudiéramos aprender a amar. No un castigo, no una prueba, sino una oportunidad constante de comenzar. Y por eso cada medianoche es un regalo, no un fin del día, sino un gesto de misericordia. La oportunidad de volver a empezar sin explicar, sin justificar, solo agradeciendo. He visto cómo la luz del amanecer entra por las ventanas del claustro y toca los objetos dormidos, las mesas, los libros, las paredes. Todo lo ilumina de nuevo, como si fuera la primera vez. Esa es la imagen más cercana que tengo del reloj de Dios. Cada amanecer es su campanada. Cada rayo de luz es su manera de decir que la vida continúa, que el amor sigue respirando. El alma que aprende a escuchar ese ritmo deja de tener miedo al paso de los días. Sabe que no hay pérdida verdadera, que la muerte no interrumpe el tiempo, solo lo abre, que el silencio no es ausencia, sino plenitud, que todo lo que comienza a las 00:00 no termina jamás, porque pertenece al pulso eterno de aquel que no duerme. Y así, cuando la última campana de la noche resuena en el aire, no siento el cierre de nada, siento la continuidad. El sonido se aleja, pero deja vibración. En esa vibración está Dios, en esa resonancia que no cesa, en ese eco que sostiene el mundo. La noche se retira, el reloj marca una nueva hora, y todo, absolutamente todo, vuelve a su principio, el mismo donde el amor empezó a decirnos, con su voz más silenciosa, que aún hay tiempo para vivir.